punto de los gases invernaderos lo que hacen es que engrosan esta capa, ¿cierto? Por lo que efectivamente ingresa calor durante el día, pero durante la noche se pierde de forma mucho más lenta. Cuando no se alcanza a enfriar la Tierra por completo, o lo normal, durante el periodo de 12 horas que dura la noche, o 8 horas que dura la noche. No se alcanza a enfriar por completo, y eso hace que al día siguiente ya partamos con un grado más de temperatura. O sea, se va a ir Sí, sumando. sí, sí. Y nos vamos, y eso hace, claro, genera un montón de cambio a nivel de mares, del clima. En síntesis, eso sería. Sí, me parece muy bien. Entonces el cambio, en sí, el efecto invernadero, entonces, es el fenómeno que para nosotros es beneficioso, para la vida en la Tierra principalmente. ¿Por qué? Nos cagamos de calor. Ya que, espera, ya que mantiene la Dale. temperatura media del planeta en un nivel adecuado. Claro, porque, Sin el efecto invernadero, la temperatura media sería de 18 grados Celsius, bajo cero. claro, claro, hay un equilibrio térmico Hay un ahí. equilibrio térmico. Sí, ante nuestra idea. Entonces, que el cambio, el daño que está causando el fenómeno de los gases del efecto invernadero, que nosotros los aceleramos mucho más, que sería la actividad humana, como este fenómeno se debe al aumento de los gases del efecto invernadero, que ya es algo natural, se da por millones de años. En la atmósfera, como por ejemplo, tendríamos el dióxido de carbono, se aumenta el dióxido de carbono, el metano, el dióxido nitroso, y lo que hacen, atrapan el calor del sol y alteran el equilibrio térmico del planeta. Y obviamente el efecto invernadero va subiendo. Y si sube, ten- tenemos el problema de la complicación del cambio climático. Claro. ¿Cómo se produce el cambio climático? El cambio climático se genera a veces principalmente por el tema de la actividad humana que emiten gases del efecto invernadero, como estábamos mencionando, y explicamos qué es lo que era el efecto invernadero. Los principales procesos responsables, que es la quema de combustible fósil, que sería el carbón, el petróleo, el gas natural, que son utilizados para poder generar electricidad. Lo ocupamos para el medio de transporte y para el tema de la calefacción. Y esto obviamente lo que hace es liberar grandes cantidades de CO2, po. Así que nosotros aumentamos la densidad de este gas. Claro, Tenemos, emitimos más gases que se van saturando la atmósfera exacto. por la combustión de combustibles fósiles. Allí entramos también al tema de la deforestación. Por ejemplo, la tala del bosque, que lo que hace es reduce la cantidad de árboles que absorben CO2, así que como no tenemos quien lo absorba, se van a la atmósfera y aumenta la concentración en la atmósfera de CO2. Claro, nos estamos quedando nosotros Somos mismos al final. pendejos y somos, somos la mejor especie, somos evolucionados, somos mejor Es que que, otras. es que culpa del egoísmo humano y también de los intereses económicos. Eso es lo que nos está perjudicando. La avaricia de unos pocos, ¿cachai? Es la que está perjudicando el resto. El daño colateral. Claro, o sea, no me interesa este tipo. Si es que nos quedamos sin planeta, porque dicen, total, me cambio de país, ¿cachai? Me voy a otra parte donde sí estemos bien. Literal. Pero al final esto afecta a todo el mundo, pues, o sea, a donde te vayas, Europa, no sé, pues, América, Asia, en todo lo va a afectar el cambio climático. No es solamente una pura parte. Muy bien, me parece. Tenemos otro tema importante, que es el tema de la agricultura y la ganadería intensiva, que la estamos sobreexplotando. Por ejemplo, las vacas y otros rumiantes liberan gas metano durante su digestión, ¿ya? ¿Ya? Además que utilizamos el tema de los fertilizantes que liberan óxido nitroso para el tema de la agricultura. Así que como se nos ocurre buscar el medio para poder aumentar la productividad, nos estamos causando un daño nosotros mismos en el tema de la atmósfera con el proceso del efecto invernadero. Somos terribles pelotudos. Sin No, contar, perdón, dale. disculpa, pero no creo que todo como especie, yo creo que los grupos que tienen hoy en día el control de los gobiernos, ¿cachai? El poder, por tal, son los que están pasando por encima a todo el mundo, ¿cachai? Como que están jodiendo a todos, los Literalmente, responsables de él.
literalmente tenemos un abuso de poder que colateral que nos están dañando a todos por prejuicios de algunos. eh, Vamos a salir todos trasquilados. Claro. Tenemos el tema de los procesos industriales también, que las fábricas emiten una variedad de contaminantes. Ahí estaría incluidos como los gases fluorados, que tiene un alto potencial de calentamiento global, que sería, por ejemplo, aquí tenemos la refinería, tenemos esta cuestión que donde trabajan eh, con el metal, ¿cómo se llama? Las Las fundiciones. metalúrgicas, Las condiciones. las fundiciones, exacto. Eh, el, Siempre dicen, hablando del tema de la refinería, siempre dicen que no son contaminantes. Y si tú vas a Concón, un día jueves, cuando están botando los gases, y dicen, no, son No, te solamente, locura. solamente están, según ellos, están tirando solamente vapor de agua. Ah, los Tenés buenos las narices tienen. todas tapadas. Sí, pues derivado y congestionado al máximo. Sí, literalmente no puedo ni siquiera respirar, güey. Tenemos el tema del manejo inadecuado de los residuos, los vertederos, que generan metano a medida que los desechos orgánicos se van descomponiendo, así que vamos aumentando cada vez porque tenemos el tema de que los camiones de basura van a botarlo a los vertederos, po. Así que aumentamos en el mismo lugar el gas metano. Hay un mito respecto al tema de la pseudoecología que quería practicar, ¿cachai? Que, claro, si bien uno produce su huella de impacto ambiental, lamentablemente la fracción, o sea, el impacto que tenemos nosotros como ciudadanos, porque tú una persona normal en su vida diaria, no es ni el 1% de lo que emite por ejemplo, la industria, no sé, por los aviones, ¿cachai? O sea, como que al final lo que nosotros tenemos que hacer para hacer el bien termina siendo una fracción tan pequeña que realmente no infiere mucho. Porque mientras uno deja de contaminar, no sé, un 1%, esto compare, contamina en un 100%, 200%, 300% más que lo que contamina una persona normal. Al final, como que lo que uno hace, trata de avanzar para mejorar la cosa, estos tipos la tiran para atrás, Sí. tristemente. Grave problema del humano. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, el cambio climático, que sería la principal pregunta? Ya El tema explicamos de los... ya explicamos lo que era, ya explicamos cómo se debe, cuáles son los gases del efecto invernadero, qué es lo que es el efecto invernadero, y ahora sería la pregunta principal, que era cómo nos afecta. las cosechas, principalmente las cosechas. Dale, argumento. Bueno, siendo que estamos en el año 2024, aún dependemos mucho del clima para poder producir nuestros alimentos. Y si este factor cambia en partes que hoy en día son productivas a nivel agrícola, como producción de maíz, trigo, papa, Ya. eh, básicamente va a generar una escasez de estos alimentos básicos. De hecho, acá en mi país, cuando hubo un temporal, ¿cachai? De lluvias en la parte sur, automáticamente los tipos subieron el precio de las papas como un 30%, perdón, como un 200% el precio del saco de papas. ¿No sé si te acordáis? Sí. Eh, ¿Cachai? Lo mismo con las Sobreexplotación de lechugas. las papas. Sí, pues, las lechugas que estaban como, no sé, pues, casi a $2 la lechuga. eh, por el tema de la especulación, pero eso causa pues, que el fondo desabastecimiento y dependemos mucho del clima pues, para poder cosechar y... Sí. Ya. Entonces, el cambio climático, ya que tiene efectos globales que serían los que afectan tanto al medio ambiente como a la sociedad en la que vivimos por la sobreexplotación de los recursos que vamos utilizando, algunos de los impactos más destacados que podemos observar para responder la pregunta principal sería entonces el aumento de la temperatura global, que lo que sería como resultado que provoca olas de calor más intensas, y va a depender también de las regiones donde las provoca, porque hay lugares que es insoportable vivir y otros que hace mucho más frío ahora. Tenemos las sequías prolongadas, el deshielo acelerado en los polos y los glaciares, por ejemplo. ¿Sí? Así que, Ah,
Sería Aquí tengo como una pregunta. principal. ¿M? ¿En qué zonas van a ser las más afectadas con respecto al cambio climático? Al sobrecalentamiento global. ¿Cuál van a ser las zonas más afectadas del planeta? Zonas De más esta esfera. afectadas. ¿Tienes alguna, por ejemplo? Porque yo sé que hay lugares que no se pueden ni siquiera estar, po. Tienen que estar con ventilador todo el día. Por eso, las más afectadas van a ser las que están cercanas al Ecuador, a la línea media del planeta, que son las que, la parte que recibe más exposición solar durante el año. ¿Cachai? Ahí donde va a haber un alza, pero tremenda de la temperatura. Más aún con la deforestación de los bosques, ¿cachai? Del Amazonas, que básicamente están desertificando el terreno, ahí sí que van a generar ahí sí que se va a ver cuático el tema del aumento de un par de grados más. O sea, sería entonces la más afectada, según lo que me estáis La zona diciendo, central. sería la América Latina y el Caribe. Sí, pues todo lo que esté cerca del Ecuador, todo lo que esté cerca de la línea de Ecuador, que es la parte donde más recibe sol durante el año, ¿cachai? O sea, ¿Ya? tienen más horas de luz durante el año. Esa va a ser la zona principalmente más afectada, entre comillas, por el tema del aumento de temperatura. Los hemisferios, o sea, los que están más cerca de los hemisferios norte y sur, eventualmente, si hay un grado de regulación por respecto a estar más cerca de la zona más fría, ¿cachai? Que son los árticos. Sí. Igual obviamente se van a ver más presencia, ¿cachai? De climas calurosos y también más humedad y frío entre medio extremo, pero, pero no va a pegar tan fuerte como en la zona media, Entonces según mi sería, análisis. sería América Latina y el Caribe, Centroamérica y Ya. América del Sur, entonces, eh, África, la India. África, la India, regiones meridionales de Europa, entonces. Claro, todo que esté más tirado para el lado del Ahí Ecuador. entrarían, entonces estaría Somalia, estaría Haití, estaría Kenia, Nigeria, Sí, Afganistán, Guatemala, Madagascar. se van a joder. Literal, se Chucha, están jodiendo. sí, wow. ¿Cachai? No pensé que era tantos caían. Sí, pues sí. Tenéis razón, Piensa pues, tú no lo que, había pensado, sí, 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 tenéis mucha razón. Todos los que estén más cercanos a los polos hacen un cambio, y el problema es que los que claro, están más cercanos a los polos también hacen un cambio a los que estén más cercanos a esos. Y ahí va cambiando, si te claro. das cuenta, es una suma. Tenemos el tema de otra cosa que también nos provoca y es parte de la respuesta, sería los fenómenos meteorológicos extremos, po. Aquí tenemos como, por ejemplo, ya que tenemos el tema de los cambios climáticos, que el primero que sería el tema dijiste el tema agrícola, Sí, agrícola, ahí no va a impactar. ¿sí? Tenemos el aumento de las temperaturas global que bien mencionamos recién, sería el fenómeno meteorológico extremo, que sería aquí, sería el tema por el cambio climático, aquí entrarían los huracanes, las tormentas, las inundaciones, sequías que cada vez son más frecuentes y mucho más intensas en lugares donde antes no habían, y si Y había, lluvia, ahora son extremas, po. sí, y lluvia en zonas donde tampoco llovía, como por ejemplo en el desierto, en el Sahara, en Emiratos Árabes también ¿cachai? Hubieron lluvia hace poco ¿Ya? torrenciales, porque producto de que aumenta la temperatura un par de grados más, genera desplazamiento de masas de aire que no deberían moverse, ¿cachai? Lo cual ocasiona precipitaciones en zonas a las cuales no se están acostumbrados a recibir tanta cantidad de agua. Sí, verdad. Entonces, eh, ocurriría ya que hay mucho más inundaciones y mediante el cambio climático, que sería el tema de los huracanes, las tormentas, todas esas cosas que mencionaba, el hecho tendría entonces un efecto en la elevación del nivel del mar. No, no precisamente. No. Claro, efectivamente, si los polos se dividían por completo, subiría un par de centímetros el mar, ¿cachai? O sea, no es nada así como más allá de los países que están cerca de la costa o que están Eh, muy cercanos al nivel del mar, como los Países Bajos. no lo sentirían tanto. Claro, o bien Venecia. No, en Venecia es exacto, sí, que están agarrados de botella. Claro, de botella, ahí sí que se van a joder bien El, feo. Yo pienso que el tema de la elevación del mar en el derretimiento de los hielos polares y la expansión que sería la térmica del agua,
que hacen que las costas y las ciudades que estén más, sean más costeras y más cercanas a los polos, por el tema de las ciudades bajas, que estén, ¿cómo dice? Ciudades bajas a nivel del mar, Sí, estarían en riesgo de inundación, po. Y esto lo podemos ver ahora en países donde no había. Felipe, sí, buenas pues. noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 cuéntanos. bien. ¿Referente al tema? ¿Quieres proponer un tema o quieres hablar de Sí, alguno? referente al tema, Vale, sabes vale. que yo había escuchado algo, había leído algo sobre eso. ¿Te has fijado que muchos argentinos, por ejemplo, como que dicen que los chilenos se van a hundir? Sí. Pero sabes que si está en la rendición de los polos y todo eso, creo que los primeros que se hunden son los argentinos, no son los chilenos. Justamente, Sí, son ellos. exactamente. Se empiezan a hundar desde Argentina a Uruguay por ese lado, primero, y Chile no. Chile no se hunde primero. ¿Tú sabías que se debe eso? A que las placas tectónicas, ¿cachai? O sea, la falla que tenemos nosotros frente aquí a la costa de Chile, lo que hace es que se está metiendo una por debajo de la otra y nos está levantando el terreno a nosotros. ¿Cachai? Nos está levantando. Exacto. Puede ser eso, ¿ah? ¿Cachai? Por ese motivo Es o sea, cuando que, hay. claro, es un tema de superficie, po, Digo, porque medido científicamente era así, po, como que nosotros estamos un poquito más elevados que ellos, sí, y el tema del agua corre para allá, porque como el tema de la corriente de... lo mismo cuando metí en el water, algo así, como que cuando viene la corriente de agua, va por el otro lado, no va por acá. Entonces Buenísima tu se pregunta. hunde más por ese lado. Está buenísima porque ocurre que da un punto a tocar porque, por ejemplo, hay que entender que tiene que ver con el tema del nivel del mar, a dónde está el país situado. ¿Ya? Por ejemplo, el punto más bajo de Chile Claro, sería el Océano Pacífico, ¿ya? Que se encuentra a cero. la capital de Argentina está en mero mar. sí, está al lado del Río de la Plata. Sí, po. En- hay No, que, hay que entender Buenos ese punto. Aires, Hay que Buenos entender ese Aires punto. está Lo que ahí pasa es que, en el mar, po. no, 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 lo que pasa es que hay que entender. Entre más al nivel del mar estés, te levanta. Si tú estás sobre el nivel del mar, te empiezas a inundar. ¿Entiendes la diferencia? Porque estás, ¿Cómo, ¿Cómo que cómo la? es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo Explícame un eso? poquito. te explico. Explícate Por bien, por ejemplo, favor. el punto más bajo de Chile sería entonces el Océano Pacífico, que se encuentra Porque, no, a 0 metros sobre el nivel del mar. sí, ¿Ya? supongo que el nivel de mal mismo en todos lados, pues. Eh, sí, exactamente. Y esto Sí, se manifiesta en todo lo que es cercano a la costa. ¿Ya? en todas las costas el mismo nivel. El punto más alto es sería el Nevado Ojos La cordillera de los del Andes. Salado, que se ¿Sí? encuentra a 6.891 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Eh? Entre más cercanos nosotros estemos al cero, nosotros subimos con el nivel del mar. ¿Ya? Todo país que esté más elevado del nivel del mar es absorbido por las inundaciones y van a sentir el efecto del cambio si es que sube el mar. Sí, sí, creo que Miami está Por eso mencionamos como los que anteriores. bueno, está muy elevado con respecto a la costa y pueden del mar se sube un poco, se metería para adentro. Exactamente. Aquí nos ocurre, por ejemplo, en Chillán, en Valdivia, y vuelven a hacer las casas donde mismo. Valparaíso. Sí, eso. Por ejemplo, Acá una. la capital de Chile, que sería el centro de Santiago, estamos a 543 metros sobre el nivel del mar. Pero como está tan Acá, lejano a las costas, no veríamos ese efecto. no, pero es que acá hubo una ciudad, me acuerdo que para el terremoto del 60 se hundió, pues, se hundió la plaza, todo. ¿Cuál era? ¿No, no era Valdivia? No. Cuando se inundó acá, era Valdivia. Hay, Se inundó no, no, una hay ciudad una. entera. Sí, pues esa fue la que se fue para abajo, pues, como que se desplazó hacia abajo, la placa tectónica. Puerto Montt, tenemos una ciudad enterrada, tenemos Valdivia, y hacia allá tenemos bastante. Sí, pues. Pero por general la placa tectónica, la que nos está nosotros, la que nos causa los temblores a diario, está empujando, o sea, la que está sobre Chile, se está empujando y se está metiendo por debajo y nos está levantando el terreno.
Cuando fue el temblor de 2010, por ejemplo, en la costa, un par de playas que yo conozco que voy, Sí, salieron piedras, po. Afloraron piedras que antes estaban como sumergidas o a ras del mar, salieron para arriba, piedras grandes, sí. producto de ese movimiento. En el del año 2010 Sí, po, el 2010. tuvimos, fue de magnitud de 8,8. Sí, tuve que filmar la tele, me acuerdo. Sí. Bueno, el considerado más grande del mundo también es de Chile. Que nos encanta tener récord Guinness pendejo. No, no, pero gracias a eso tenemos la Yo mejor. a veces me pregunto qué relación tendremos con los japoneses. Que Compartir la misma por qué falla. los terremotos, todo esto, por qué están tan ligados a ellos? Si estamos tan lejos, weón. No, no, lo que pasa es que si tú te ponías a ver el mapa mundi, se divide por placas tectónicas, ¿cachai? Como corazas de Claro. un caparazón. Y justo esa, la hendidura, o sea, la grieta de estas placas, donde se juntan, lamentablemente nosotros estamos justo al lado de una de esas grietas, ¿cachai? Donde se generan presiones inmensas. Japón le pasa lo mismo, está justo al costado de una de esas fallas, ¿cachai? De esas placas, de esas grietas. Y por eso aquí hay Exactamente. tantos temblores. Muy Todos los demás bien. países, Déjame buscar cuál era el... dale. eh, Voy a argumentar. Todos los demás planetas, por ejemplo, Grecia, todos los países los demás países Oye, están como al medio, al pero, centro de la placa. Por eso que pero ellos no no se. solo, Muy no bien. solo noto o sea, una igualdad en eso, sino que noto también como un gusto en las cosas que hacemos los chilenos, que nos gusta Ahí de está para allá. ti, Helion. ¿Qué son? Aplausos. ¿Han encontrado algún tipo Pati, de buenas noches, ¿cómo nexo? estás? Bien, gracias. ¿Han encontrado algún tipo de nexo genético o alguna marca genética o algo así con Japón? ¿Con eso? No sé si marca genética, pero sí de gustos, de espíritu, de cosas así. Por ejemplo, Es que, la relación que tenemos, que estaba mencionando Helion, tenemos la relación entre los terremotos en Japón y Chile, es que ambos países comparten un entorno tectónico similar. Y aparte tenemos conexión subterránea bajo el mar, dado por las zonas de lo que sería la subducción, en la que se le llamaría, porque está bajo el nivel del mar. Así que es posible que un terremoto en Japón pueda generar sismos en Chile. ojo que Ah, a nivel social, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas que tiraron atómicas, sufrió un cambio radical en su sociedad. O sea, igual como que ahí tenemos diferencias culturales de origen distinto. Exacto. Obviamente, bien. sí. Sí, obviamente. Obviamente, después de eso, ningún país vuelve a ser el mismo. No, pues imagínate, devastaron dos ciudades en 2 segundos. Pero Recordemos que ellos hay volvieron a una, ser más grandes, volvieron a ser triple más fuertes. recordemos que hay una empresa que se Sí, encarga del digamos. tema de los sismos. Por ejemplo, no tenemos ningún tipo de interacción de Japón y Chile si es que el sismo es menor de 6 grados. Ninguno, no tenemos ninguno. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos empresas como la ONEMI, que trabaja con el ¿Ya? tema de los sismos aquí en Chile, y que tenemos una concesión con Japón cuando tenemos sismos demasiado grandes, que es la Sigeden. Pero eso es lo bueno, Sigiden, perdón. agradezca lo que están en Chile y en Japón porque tenemos o sea, los edificios más seguros del mundo con Eso respecto a sí, movimientos sísmicos. sí, En cualquier buenísimo parte del mencionarlo. mundo que haya un temblor, ya sea de 4 o 5 grados, algo leve para nosotros, se cae todo. De hecho, en Igual Nepal que creo Japón, que. ¿no? Sí, igual que en Japón, pues, tenemos la normativa más alta de construcción. De hecho, creo que fue en Nepal donde hubo hace poco un temblor más o menos leve, como de 6 puntos y algo, que para nosotros es como, ya, ni nos paramos, pero allá se cayó todo, se vino Sí. todo abajo. Exacto. Y sabes que también estuvo grave allá en Nepal a la gente que la agarró en la montaña. Ay, sí, los derrumbes. Aparte por los aludes y todo eso. Sí, sí. Hablando del tema de la construcción aquí en Chile y en Japón,
que las construcciones antisísmicas en Chile y Japón deben cumplir con una serie de características de requisitos para poder solventarse, para poder pasarlo. Aquí en Chile tenemos una inspección de ingeniería. Aquí tenemos un tema estructural, tenemos un tema de materiales dentro de los requisitos, tenemos un tema que tiene que ver con el estudio del suelo. Hay especialistas que están Claro, me encargados imagino de que estudiarlo. para construir este mall, el Costanera, me imagino que ¿Sí? debieron haber pensado En eso todo. de, Sí, los, po. de los Sí, terremotos y todo, debieron están haberlo pensado obligados a muy bien, hacerlo. porque para construir una cosa así de grande, Es Sí, que, es que hay un tema, acá Kusama, hay una cosa importante que acá se persigue penalmente a los arquitectos y los ingenieros que sí. participaron del cálculo Aquí estructural. pueden perder su certificación si lo hacen mal. Irse presos, pues. Si tú, por ejemplo, sos Además, arquitecto y avalaste un edificio que después se cayó por tu culpa, te puede ir preso. ¿Cachai? Se sí. castiga penalmente. Tenemos el tema de los materiales, que tienen que ser materiales de mampostería, que serían de estructura firme. Tenemos y además que tiene que tener la mampostería, te pide también un requisito de enredadera ¿cómo se llama? El enfierrado. Un enfierrado, ferradura. sí, una enfierradura obligatoria. Tenemos los estudios del suelo, que lo había mencionado. Tenemos el tema de los elementos sísmicos, que tienen que integrar a las construcciones aisladores, los disipadores, que son disipadores sísmicos, que lo que hacen es anivelar y equilibran la energía del movimiento desde la Tierra, para que no se transmita al edificio. De hecho, hasta el hormigón tiene una consistencia determinada para Sí, aplicarse. sí, exactamente. Y aquí se estudia mucho el tema, así que aquí los cálculos matemáticos son importantísimos y ocupamos muchas teorías físicas en el tema de las construcciones en Chile y en Japón, y en China también. El tema de la distribución de carga. Sí. O sea, no llega a ir para una casa Supongo, acá en Chile. ¿Cómo, Pati? supongo que ya deben de tener identificado por dónde pasan las fallas, si son grandes, pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, el último sismo que hubo en el oriente, ¿cómo se llama? Y que fue muy destructivo, ay, Sí. ¿cómo se llama? Aquí No me tenemos acuerdo. aquí tenemos hartas fallas en Chile. Ajá, Sí. pero ay, ¿cómo se llama este país? Mm, Dios mío, a estas horas ya no me... La eh, falla de San Andrés. no, que fue en Oriente, en Medio Oriente. Ah, Por ahí, ¿cómo se llama esto? La falla de San Francisco. No, eso es en Estados Unidos, Medio Oriente. sí, te fuiste para el otro lado. Medio Oriente, Este, el que hubo un Pacífico de sismo Japón. grandísimo, que hubo miles de muertos. ¿No fue la de Nepal? La que dije, No, hubo otro. A ver, Tenemos Indonesia. la frontera de Israel con el No, Líbano. no. Déjame, creo que fue el año pasado o al final, o este año. A ver, ¿Ya? La que se encuentra en la región sería Turquía. Turquía, en Turquía. Exacto, en Turquía En y Turquía, Anatolia, sí. ajá, en Turquía se cayeron muchos edificios porque estaban justo sobre la falla. Sí, Es porque hay una falla delimitada que viene desde África. exacto. Viene de África hasta Arabia del Sur y Ajá, pero estaban las construcciones justo sobre la falla. Entonces, al moverse las dos porciones que dividen la falla, pues obviamente las edificaciones se cayeron. Sí, Entonces también así súper importante tener, aquí en México tenemos gente viviendo justo en fallas pequeñas, pero fallas y últimamente han tenido mucha actividad. me imagino. Pero también las personas, o sea, pues obvio es lo único que tienen para vivir y ellos piden solución, pero pues qué solución les dan, no, más que se vayan de ahí.
Me imagino, deberían. Por ejemplo, Sí, claro. aquí tenemos varias. Por ejemplo, aquí tenemos en Chile, tenemos la de Atacama, tenemos la de Ramón, tenemos la de Pichilemu, tenemos la de Perihueco, se llama esa falla. Tenemos la de Liquiñe, tenemos la de Lanalhue, no tengo idea dónde queda. Tenemos la de Futrono, tenemos la de Huincul y tenemos la de Fagnano. Ah, la Fagnano de Magallanes. Uy, tenemos caleta. De hecho, estoy viendo acá el mapa de las placas tectónicas. ¿Ya? Y de hecho, Chile, estamos justo compartiendo con México, estamos compartiendo una de estas grietas, ¿cachai? Que pasa por la costa. ¿Ya? Eh, Latinoamérica se salva toda por dentro, está toda más adentro, así que temblor no sufre. África lo mismo. La península arábica, donde donde están todos estos países, Turquía y todo eso, se ¿Mm? están rodeados por una falla también. Y Sí. Europa, claro, se salva. Están todos dentro ya, alejados de la falla, Oh, bueno. o sea, de la Unión. Eh, ¿Cachai? Pero hay lugares que ni siquiera hay sismos, así que, y no tienen fallas por lo mismo. Por De ejemplo, hecho, los templos griegos, las pirámides se han salvado por eso, porque no sí, tiembla. exacto. No, Por de eso digo, repente están esas fallas, pero hay muchos años que se pueden activar, o sea, están No, 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 desactivadas. no es que esté desactivado, ojo, Durante- siempre hay micro temblores constantemente, o sea, el planeta siempre está en movimiento. Lo que pasa es que no los percibimos. Solamente con instrumental se pueden percibir, pero siempre hay micro temblores en todas partes del mundo. sí, siempre. Y los más fuertes son los que Claro, eventualmente y los más remecen el fuertes, suelo. de repente cuando Vale. tocan más fuerte, de repente puede tocar acá. Sí, pues, nosotros sentimos más porque estamos al lado de este borde, ¿cachai? Pero está temblando constantemente. Cuando tú pones un sismógrafo, ¿cachai? O un péndulo, de hecho, en Valdivia hay un péndulo colgado. Y que está como para el turista. Oye, pero Entonces, es que es cosa de ver que estamos rodeados de cordilleras y cosas así. La cordillera, por qué están las cordilleras? ¿Por qué están las montañas? Porque es un choque yo creo, de hace mucho tiempo, un ¿ya? choque de placas tectónicas que chocaron y se formaron esa enorme montaña, po. Está ahí lo correcto. De Entonces, hecho, nuestra zona geográfica, debajo de esa montaña hay una separación. mira, con respecto a No, nuestra zona no geográfica, forzosamente. No forzosamente. Mira, te ponen el ejemplo que ponen así súper sencillo. Agarra así como que digamos, un tapete, una alfombra, y empuja dos lados, pones tus manos y separadas sobre la alfombra y empiezas a tratar de juntarlas con toda la alfombra. Lo que va a hacer es que la alfombra se va a elevar por el centro, pero no forzosamente hay dos placas empujándose. En algunas ocasiones sí, mira, pero no forzosamente. a nosotros no pasa porque Exactamente. la placa Nazca se está metiendo debajo de la placa sudamericana Sí, Ajá. y la empuja hacia arriba. Por eso que esta parte, o sea, la cordillera de los Andes es relativamente nueva a nivel geográfico, o sea, que se ha levantado hace poco. es que convergen, luego converge la placa de Nazca con la Antártica. De hecho, hay fósiles de crustáceos en la cordillera de la costa. Se han encontrado. Lamentablemente, por las placas de Nazca y la Antártica, nosotros tenemos cientos de temblores menores de 2 grados aquí en Chile, a diario. Eh, Yo nunca, bueno, primero antes que nada, buenas noches a todos, ¿no? Buenas Pero noches, Satan. yo nunca he experimentado un terremoto porque donde vivo, yo soy de México, específicamente de la parte de Yucatán, que es más o menos donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. ¿Sí? La zona es completamente plana. De hecho, si tú la ves en el mapa, no hay ninguna, o sea, en el estado no hay ninguna clase de cordillera o bueno, déjate de cordillera, de montañita, como tú le quieras llamar. Y precisamente por lo plano que es y porque en lugar de tierra, por así decirlo, o sea, nosotros no tenemos tanto capas de tierra ni como que estamos sí estamos en una placa tectónica, pero es más que nada piedra fundida lo que hay debajo de nosotros. No puede haber terremotos aquí.
Entonces nunca he experimentado un terremoto aquí. Sí, pero si me estás refiriéndote a México, México tiene por el tema que el tema que estamos colocando ahora, el tema del calentamiento global o el cambio climático. Ya tenemos aquí en México tienes inundaciones, tienes los huracanes, tienes sequías, tienes tormentas tropicales ahora, tienes heladas que son bastante extensas, ¿Tienen tenemos cartel? tienen cartel, Sí, también. tienen deslaves, tienen incendios. Sí, tenemos huracanes. Sí, Sí. también. Sí. Eso sí los he vivido y de hecho Oh. justo conocí a una española que le pasó al revés, que ella ya había vivido terremotos, pero nunca había vivido huracanes, ¿no? Y aquí pues es bastante normal, ¿no? Cada año tenemos época de huracanes, especialmente en el sur. No, pues Pero de alguna... de la que te salvas, chico, porque un sismo y después de haber vivido ya varios así de intensidad, sí No me lo quiero imaginar, es o muy sea, traumatizante, de verdad. de Me hecho imagino tengo parientes de la Ciudad de México que precisamente cuentan, pues vivieron el terremoto del 2017, ¿no? Y cuentan que es así la peor experiencia de todas sus vidas. Pero me imagino que Patty vivió entonces el terremoto de Barra de Navidad en México, Barra de Navidad, ¿sí? ¿eso dónde es? No, así se le llama. Esto No, fue en no, 1932 en México. no, hijo, el 32. Desgraciado. Desgraciado. ¡Oh, perdón! No, yo, perdón. ¡Qué estupidez dije! Fue un gato por favor, fúnenlo. Lo siento, No, Patty. ¿cómo vas a Lo siento, decirle eso Patty. a No, Pati? desubicado. Yo que tú no me dejo, Pati, Sí, contéstale. Adiós, me retiro. Hasta aquí llegué. No, y de casualidad, Pati, ¿no viviste la caída de Constantinopla también? O sea, no, le faltó preguntar. Fíjate que Oh, casi qué no pastelazo. sobreviví a la guerra cristera, pero Después, porque la gente sube el like. Oh, qué mal. Mil perdones. Me equivoqué. El terremoto más grande que tuvo en el siglo XX México fue de magnitud de 8.2, que se el, arrasó con 400 personas. Esto fue en ¿tú Colima. cuál tienes? El de Colima. No, yo tengo entendido que el más grande fue en el Estado de México. Es El del 85, ¿no? No. No, sí, Chile. ocurre que fue en el Estado de México. El drama es que en donde más vidas arrasó fue en Colima. 400 vidas. Ajá, sí, el más destructivo fue el del Estado de México, pero no murió mucha gente porque no vivía mucha gente en esa zona. Exacto. Ajá, es una falla, Sé que tuvieron un huracán que fue en el 2001. tuvimos un huracán en el 2010 y yo te voy a platicar algo. Ya. En el 2010 hubo un huracán que se llamó Carl. Yo estuve en Veracruz. Ya. ¿Ya? Entró relativamente cerca de mi casa, hizo mucha destrucción, rompió arbolitos, sí dañó casas del patio de mi casa. Nosotros estábamos como a fácil 10 kilómetros, más de 10 kilómetros, un poco más, y salieron volando las cosas del patio de mi casa, a pesar de que amarramos, cubrimos, bueno. Sí hubo destrucción, pero entró el huracán y realmente no fue así como todo mundo, pues no, nos sentimos aliviados. Sin embargo, y esto de verdad, creo que le deben una investigación a mi pueblo. El huracán soltó el agua Ya. justo en la cordillera de Orizaba, donde baja el río Orizaba. ¿Ya? ¿Ok? Suelta toda el agua, era un huracán categoría 4. Se llama Carl, lo pueden buscar, Carl con K. Y creo que es con K. Soltó todo el agua y agarró
cauce desbordó el río Orizaba y arrasó con pueblos. Muy parecido a lo que pasó ahorita en Valencia. A mí lo que me da miedo es cuando ponen pero, un huracán desde satélite. pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que todo eso lo ocultaron. Al final dijeron que habían 16 desvividos. No es cierto. O sea, un familiar mío estuvo rescatando gente en el codo de un solo río. ¿Sí? Oh. El río se llama el río San Pancho, que ya era de los que estaban más, más lejos de donde se soltó todo el agua el huracán, ¿sí? Digamos, de los menos afectados, el río San Pancho. Nada más de ahí sacaron 50 Wow. cuerpos. Imagínate Y que, todo lo fueron, imagínate que en todo México, lo, tuvieron huracanes en el 2010, fueron 12. es ese, el Carl ¿Ya? entró por Veracruz. Ajá. La casa de mis papás está en el norte de Veracruz yo estuve ahí porque fue, ¿cómo se llama? Fue puente, porque estaba el puente del 16 de septiembre. Pero ese año, curiosamente, nos dieron en vez de darnos un día festivo, nos dieron 2 días festivos porque querían de alguna manera desalojar la ciudad. Gobernaba Vicente Fox y habían amenazas de bomba en la ciudad. De verdad, las personas que viven aquí, que me escuchen, van a decir que es cuento, pero tengo una memoria perfecta y yo sí soy de la que va registrando todos los hechos. Y yo vi todo lo que sucedió, ¿sí? En Veracruz. Y bueno, en mi familia mis hermanas tomaron fotografía porque aquí en Ciudad de México un restaurantero quería hacer un donativo porque vio cómo estaba todo. Y entonces ese dinero lo encauzamos. Mis hermanas organizaron llevar ayuda. Consiguieron camionetas todoterreno para poder entrar a donde estaba la gente. Pero arrasó con tierra, arrasó con casas completitas. O sea, las fotografías que ves de las casas de ese huracán, en donde quedó gente atrapada, gente que se llevó, igualito así como lo ves en Valencia, que el agua llegó hasta el techo, igualito así sucedió en Veracruz. Todo lo que es la zona de Orizaba, Fortín, Cuitláhuac, todo lo que es Paso de Ovejas, Paso del Macho, sí, todo eso arrasó. En la Antigua se salió el río de la Antigua, que es de los más caudalosos del estado de Veracruz. Se desbordó, el río arrasó con todo lo que estaba a la orilla, unos metros, hacia un lado, hacia el otro. O sea, no fue destructivo el huracán cuando entró, sino cuando soltó el agua. Eso es súper, súper peligroso. Y tan destruyó la Antigua. Hay una actriz veracruzana que se llama Ana de la Reguera. Ella, con todos sus amigos gringos, juntó una lana y tuvieron que reconstruir toda esa parte porque es una parte turística. De verdad fue algo bien espantoso, horrible, y es algo que lo encubrieron y que jamás se hizo responsable. Lo taparon con fiestas, con cosa y media, te lo juro. Pati, ¿por qué me registra, por ejemplo, estaba buscando esa información y me registra como fue el más dañino, pero no el más fuerte? Exacto, el más dañino. Sí. Ajá. Porque el más fuerte que han tenido en la escala, obviamente, de huracanes, fue en el 2005, me dice, que se llama huracán Wilma. Ajá, el Vilma, ajá. Y el Carl, ¿de qué categoría te lo marca? El Carl fue 4. Lo que pasa es que el Carl iba a entrar iba a entrar en la noche, pero justo en la tarde entra una depresión tropical y choca con el huracán y lo intensifica, pero solo está registrado como categoría, no sé ahí qué categoría diga. 7.2. Pero entró con categoría ¿qué? 7.2 el Carl. No, pero es entre 4 y 5. O sea, las categorías nada más llegan a 5. Ay, ¿por qué me marca registro? Dame un segundo. Siga nomás. Pero ve todo el daño. O sea, ¿por qué dice que es el más dañino? Porque arrasó. O sea, arrasó
con pueblos, arrasó con comunidades, ¿sí? Los ríos se desbordaron, el río de, ¿cómo se llama? A nivel Ay, material ay, fue. un río cambió de cauce, Categoría un 3. río cambió. A Disculpa, mí lo que a me mí. voló, a mí lo que me voló la cabeza una vez fue cuando vi ¿Mm? el mapa de cómo ningún huracán pasa el Ecuador. Y alguna vez lo vieron ustedes de que los huracanes o están o por debajo del Ecuador o por encima del Ecuador, pero nunca traspasan por el efecto Coriolis. Pero sí pasan, acuérdate que pasan a Sí. Estados Unidos, se van por el No, Golfo de pero México. no pasan el Ecuador, Pati, el Ecuador. Estamos por arriba del Ecuador y Estados Unidos también. Ah, no, parejo, es por el tema de la. ¿Cómo se llama esto? De las corrientes marinas. Por eso Ya. el efecto Coriolis, o sea, no solo las marinas, no por las marinas, por las corrientes de aire, por el efecto Como no Coriolis. pasa Efecto del Ecuador Coriolis es para como ¿para que dónde? la cosa Mira, se Pati, si vuelve paralela buscas, con Coriolis. busca huracanes, Sí. Efecto no pasan por Coriolis. el Ecuador Sí. y te va a mostrar un mapa que precisamente todos los huracanes que se generan y los tifones y todas esas cosas se generan o por encima del Ecuador y suben Por o encima, sí, yo te entendía que no Sí, pasaban pero del Ecuador, o sea, pero yo te entendí que no llegaban acá arriba, no no, no, seas no. persona acá. Ya, lo Sí, que O sea, pasa ese, es que si tú ves el mapa, hay una línea vacía en el Ecuador, hay una línea vacía de no sé cuántos, es un montón de espacio, ¿no? Pero todo el Ecuador, así alrededor de todo el mundo, no ha habido ningún huracán registrado. O sea, desde que los comenzamos a registrar, ninguno ha traspasado el Ecuador. sí, ya veo lo sí. que quieres decir. Lo que pasa es que Sí, los huracanes no cruzan el Ecuador debido al fenómeno de la fuerza Coriolis. Tenía razón el tema en ese tema. ajá, sí, Es una ya consecuencia entendí. es una consecuencia por el tema de la rotación terrestre. Esta fuerza lo que hace impide que los huracanes pasen de un hemisferio a otro. Los huracanes se forman en los mares que son más cálidos, con temperaturas superiores a los 26 grados Celsius, por ejemplo. En las latitudes serían las intertropicales. Así que esto sería como raro en lugares que están al norte o al sur de los trópicos, po. Así que Es no que, habría manera que pueda pasar. es que se tienen que hacer ciertas condiciones de humedad y de temperatura. Y por Sí, ejemplo, con respecto al Ecuador, las corrientes que son más cálidas siempre van hacia arriba, ¿cachai? Van subiendo por sí. la costa, por el Atlántico hacia arriba. Mientras que desde abajo, desde el hemisferio sur, No se podría dar. hacia arriba, van subiendo corrientes frías, ¿cachai? Que se juntan al medio y de ahí se hace un intercambio de temperatura. Exactamente. Otra de las cosas que influye mucho en la pregunta de los daños que causa el tema de los sismos sería la distribución de carga que habíamos dicho. El tema del... No, sería el impacto de la agricultura, mencionó Helio. Lo Sería el climático. otro de alteración en el ecosistema y la pérdida de la biodiversidad. Yo una vez escuché que terremotos como el que causaría la falla de San Andrés serían devastadores para el mundo en general. ¿Es eso verdad o es simplemente un mito? No, los gringos que va a hacer películas en No, Hollywood, le dan más color. egocentrismo. Egocentrismo. Pues supone que la falla de San Andrés está frente a Estados Unidos, pues por ende para ellos sería como el fin del mundo, pero en Chile han habido temblores 10 veces más fuertes y más potentes, ¿cachai? De los que han habido en otras partes del mundo y no. Lo que sí, la repercusión que ha habido, que los temblores que han ocasionado, que se han provocado en Chile, han generado tsunamis que han atravesado el océano y han llegado a otras partes del mundo. Eso Sí, 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 sí. Exactamente. Por ejemplo, el tema de las alteraciones del ecosistema y la pérdida de la biodiversidad, aquí sería el daño entre muchos animales y las plantas que no logran adaptarse a los cambios rápidos en el clima, lo que lleva a la extinción de muchas especies. De hecho, una vez vi, no, o sea, era un artículo científico, pero no lo leí, o sea, lo leí de superficialmente, así que no puedo explicar no puedo dar su veracidad por como completa, ¿no? Pero me acuerdo que trataba sobre, obviamente todo hipotético, sobre de el Krakatoa haber tenido la potencia que creemos que tuvo, ¿Ya? o sea, si de verdad explotó como creemos que explotó, este,
tuvo la suficiente energía como para, no me acuerdo si se sintiese un terremoto en la parte opuesta del mundo o se escuchara en la parte opuesta del mundo. Creo que era un terremoto en la parte opuesta del mundo. Puede que el Pero sonido, una de esas dos. puede que ¿Ya? el sonido, porque ojo que los temblores, los sismos, por lo general solamente se propagan a través de las placas tectónicas, ¿cachai? O sea, difícil que haya movido la placa continua. Pueden se haya sentido en otra parte del hemisferio. Si las vibraciones pasan por el núcleo, o sea, por dentro, pero así como que a nivel de ser humano de sentirlo, en otra parte no es difícil. Pero si El- el sonido puede Pues es que viajar. precisamente, la o sea, erupción puede ser que del... sea el sonido, pero es que precisamente el Krakatoa, creo que era el Krakatoa Sí, del que Krakatoa. estoy hablando, Sí, que tuvo una potencia... según tenemos hipotetizado, fue pues, posiblemente la mayor explosión, una de las mayores explosiones de las cuales tenemos como que sospecha. O sea, no hemos ni siquiera podido hacer una bomba al nivel del Krakatoa, por ejemplo. La erupción del Krakatoa fue una de las más mortíferas y las más destructivas que ha tenido la historia. Por eso pasó a la historia como récord, como récord Guinness. La erupción del Krakatoa tuvo una potencia que fue equivalente a 200 megatones. O sea, Y, si lo llevamos a números, sería 13.000 veces más fuerte que la bomba atómica de Hiroshima. y exacto. Otra de las cosas que causa el tema del cambio climático serían los problemas de salud. El aumento de las enfermedades que están relacionadas con el calor, la propagación de Claro. enfermedades transmitidas por los vectores como el dengue y la contaminación también del aire que afectan a millones de personas. Una vez Ahí me dio tengo, dengue, amigos. ahí tengo un dato un poco lúgubre con respecto a la temperatura. ¿Ya? Ustedes saben que, por ejemplo, hay hongos que pueden infectar otros organismos, pues como el cándida, es el que infecta insectos y los controla. ¿Ya? Ya. La mayoría de los hongos no pueden infectar al ser humano porque nuestra temperatura interna es muy alta para ellos y no pueden subsistir internamente en nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero si eventualmente aumentara la temperatura del mundo un grado más, ponte tú, podría ser que estos hongos evolucionaran, pues, podrían tolerar temperaturas mucho más altas y eventualmente podrían contagiarnos, ¿cachai? Pegarnos daño a la salud de forma interna. Podrían sobrevivir. De hecho sí hay casos. O sea, Sí, tenemos... hay enfermedades fúngicas. Sí. Es muy importante eso. O sea, Cutáneas. En la ajá. mayoría de los casos no dañan a los humanos, pero sí tenemos muchos A nivel problemas. cutáneo. No, pero a lo que Helion se refiere es cierto tipo de hongos que infectan ciertos insectos que los vuelven prácticamente Sí. Zombies. zombies, ¿no? O sea, les controlan la mente y así. Sí. Por Y a lo que ejemplo, Helion se refiere es que precisamente que uno de estos hongos de repente evolucione o se sí, adapte va a ocurrir. para infectar a mamíferos. Sí, va a No, ocurrir. no es precisamente que el, que los Es que va a depender, porque ocurre que hay 80.000 especies conocidas de hongos en estos momentos. sí. Y De hecho, solamente 50 son capaces de causar infecciones en personas sanas. sí, de hecho hay un documental muy bonito en Netflix, sobre hongos, de hecho, en el suelo, en todas partes son omnipresentes y los estamos respirando todo el tiempo. Lo único Exacto. que nuestro cuerpo tiene la capacidad, sí, en cuanto entra una espora, enseguida nuestros macrófagos se la comen. El problema es cuando entran muchas esporas, sí, cuando respiramos así el hongo y nuestro cuerpo, el sistema inmune está dañado. Debilitado. Entonces, sí, debilitado. Entonces, cuando pues surgen las enfermedades fúngicas. Pero sí, de hecho, por ejemplo, en las personas trasplantadas, una de la mayor mortalidad en personas trasplantadas es por enfermedades oportunistas y muchas de ellas es por hongos. Es que tienen que tomar supresores del sistema inmunológico para que no rechacen el órgano trasplantado. Exacto, Sí. exacto. Pues yo me ando Entonces, metiendo hongos todo el día y no pasa nada, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es verdad. nada más vuelas. No, pero, o sea, de hecho, fíjense, se popularizó desde hace unos años
las microdosis de psilocibina, que es precisamente un hongo, Sí. y pues se popularizó porque pues muchas series, muchas películas y como que era entre comillas, como eran microdosis era entre comillas seguro, ¿no? Pero precisamente porque se popularizó, se disparó la cantidad de personas que acudían a emergencias y descubrían después de estudios que literalmente en la, ¿cómo se llama esta parte que está entre el cráneo y la piel? Ay, Las meninges. La meninge. ahí crece lo que hace las microdosis de psilocibina en algunos casos, es que literalmente hace que en la zona de entre tu cráneo y tu piel crezca pues hongos, ¿no? ¿Cómo se llama donde da la... Ay, No, fuck. no, ese es un concepto erróneo, no. Lo que hace la Mal. psilocibina, lo que hace la psilocibina es que estimula algunas zonas del cerebro, que son las mismas zonas que estimula, por ejemplo, la ayahuasca. Sí, Son zonas que tienen receptores para esas sustancias. exactamente. Pero, Muy pero bien. no hace que crezcan. Y eso que dijiste, por ejemplo, de que estos insectos zombies, de que se apodera de su mente, no es que se apodera de su mente, es que el hongo está colonizando al insecto y el insecto trata de vivir Hola, hola, hola. y se mueve, y Bueno, se se mueve llegó. se mueve mientras todavía puede ejercitar algunas funciones, por eso se les ve caminar torpemente, no es que No, estén, no, sí, pero no es ojo que que, estén abducidos. no, si O sea, afecta la no es, conducta, porque hace que el insecto, ojo, complete un ciclo, hace que el insecto suba una hoja para que un ave, un depredador lo coma, lo procese, lo defeque exacto. y vuelve al ciclo. O sea, sí, sí Sí, afecta po. la conducta. Ah, por supuesto, pero Mm, no referente a la conducta de que se hace dueño del cuerpo. No, es que ese es parte del ciclo vital, es Sí, parte del po. ciclo de transmisión. Ajá, no, realmente no hay un cambio de conducta en el animal. Exacto, porque causan micosis. Ya lo encontré por fin. Es que no me acordaba de la palabra. Abscesos cerebrales, precisamente desde que se popularizó las microdosis de psilocibina, se dispararon los casos de abscesos cerebrales precisamente por infecciones de hongos dentro del cerebro. No era entre el cráneo y la piel del cerebro, sino que, perdón, no era entre el cráneo y la piel, sino directamente en el cerebro. Abscesos. Porque Lo mismo también, por que ejemplo, quería, los hongos que tienen la psilocibina no son los mismos hongos que nos colonizan a los humanos. Si Exacto. tienes el artículo, mándamelo. Bueno, nos lo pueden oye, mandar, Gatu, ¿verdad? Gato, y lo leemos Sí, sería para bueno. ver a qué se refiere. Sí, Porque no es el mismo tipo de hongos. No debería. ¿Sí? Por ejemplo, Son tenemos otros. los abscesos cerebrales que se producen por la propagación de infecciones desde otra parte del cuerpo, como por ejemplo una infección en el oído, los senos paranasales o los dientes, por ejemplo. También ocurre por propagación a través del torrente sanguíneo desde el pecho a los pulmones. También tenemos por el tema de la entrada directa de los gérmenes a través de lo que sería una herida abierta en la cabeza, por ejemplo. Pero que pase así directamente por al cerebro, no tenemos. O sea, nunca te imagines un hongo psilocibe creciendo en nuestra cabeza. No es el No, tipo de no va a hongo que ocurrir. crece en nuestra cabeza. ¿Sí? Hay los propios, ¿sí? Que infectan a los seres humanos, pero esos que crecen en el campo y que son los que tienen las sustancias psilocibe, Sí, esos no se van a desarrollar en nuestro cuerpo. exactamente. Recordemos que los abscesos cerebrales son infecciones que se producen cuando hongos o bacterias o virus afectan el cerebro, pero tienen un proceso de seguimiento, como las propagaciones que estaba mencionando. ¿Cómo estás, Omnipo? Por ejemplo, a nosotros nos colonizan las cándidas, así se llaman en general. Sí, ¿Cómo se llama este Níger? Ay, se me fue el nombre, ahorita del hongo, pero su apellido es Níger. Son otro tipo de hongos diferentes, tienen que ser muy pequeñitos y lo hacen a partir de esporas o a partir de levaduras.
pero no son los mismos hongos que se consumen. Ajá. Es otro Exactamente. tipo de hongo. Cada hongo tiene su hábitat. Sí, Perdón, nuestras perdón, manos van a tocar. era el cladofiladora, el hongo cladofiladora, que es otro Cladofiladora. tipo de hongo. Ah, claro, es otro tipo de hongo que Ah, es nos otro puede tipo. colonizar, pero no los que consumen para psilocibina. Sí, Claro, una exactamente. persona que consume drogas está más susceptible a tener otro tipo de patologías. ¿Por qué? Porque llegan a descuidar su alimentación, llegan a descuidar su persona. Hola, hola. Hola, ¿Cómo- buenas. Hola, Cuéntanos, Omnipo. ¿Qué tal, gateo? ¿Cómo estás, Omnipo? Bienvenido. ¿Qué tal, Gelión? Otra de las cosas que causaría, entonces, ya hablamos del tema de los problemas que causan la salud. Otro que causaría bueno, lo voy a tirar como pregunta y ustedes lo abordan. ¿Causaría un impacto económico? Totalmente. y Totalmente. claro, lo estamos viendo en Valencia, es un pueblo que está totalmente en quiebra. Sí, po, O sea, por la destrucción. ¿cómo va a salir la gente de esa destrucción? Exacto. No solo la destrucción, la misma pérdida de zonas que son buenas para agricultura afecta especialmente en países grandes como lo puede ser Rusia, que ya de por sí gran parte de su tierra es árida, o sea que no se puede plantar precisamente por el incremento en la temperatura debido al cambio climático. Están perdiendo todavía más tierra en donde pueden utilizar para sembrar cierto tipo de cosas. Se pierden cosechas también. Claro, claro. Es un dato importante que hay que tocar, que en el fondo no todo el suelo es productivo, o sea, es suficientemente fértil para generar una buena producción de alimentos. La gente cree que porque hay grandes extensiones de tierra o de planicie se puede cosechar, pero no es así. Por eso que muchas veces ocupan abonos, ¿cachai? Fertilizantes para nutrir la tierra y que dé frutos más, ¿cachai? más abundantes. Porque No, de claro, hecho, gran parte de Rusia es completamente árido, o sea, no se puede claro, plantar. no tiene los nutrientes suficientes para aportar buena masa biológica. Los desastres naturales y las pérdidas agrícolas aumentarían los costos para los gobiernos y las comunidades, po. Claro. Por eso vemos una infección, o sea, una infección, un efecto negativo al impacto económico que causaría el cambio climático. Y a nivel social generan desplazamiento, ojo, emigración de gente de una zona a otra, buscando alimentos y Sí, mejor oportunidad. sí, No solo eso, incluso las cosas pasivas debido al cambio climático, tanto en temperaturas altas como en temperaturas bajas, pues en los dos lados, en diferentes partes del mundo, estamos alcanzando niveles récords. Eso hace que muchas cosas como automóviles, en cosas mecánicas, pues terminen durando menos, precisamente ya sea por las nuevas altas temperaturas o bajas temperaturas, dependiendo de la zona en la que estés, en lo cual quieras o no, el tener que estarlo reparando o el tener que comprarte otro más pronto de lo que harías si no tuviéramos esto, pues también es un impacto indirecto económico para ti. De hecho, sin ir más lejos, el mismo asfalto, po. El asfalto con el calor se vuelve a calentar y los autos lo van deformando y se van generando grietas, hoyos, ¿cachai? Hasta las mismas autopistas se ven afectadas por el tema del cambio climático. sí. Ya avanzamos en el tema explicativo de lo que era el cambio climático, las afecciones que tiene, cómo se produce, cuáles son los gases que emite, por qué es natural y por qué estamos envueltos la humanidad en el tema del cambio climático y por qué nosotros lo estamos acelerando. Ahora me gustaría saber qué cosa podríamos hacer para poder mitigar el cambio climático. Nosotros como individuales, nada. Bueno, como individuales siempre está la opción de que puedes ir a protestar a tus líderes, etcétera, 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 pero fuera de eso, no mucho. Como individuos sí No. podemos hacer mucho. O sea, finalmente los individuos somos los que hacemos la colectividad. Entonces, como individuos es empezar a cambiar nuestros hábitos. ¿Sí? No, lamentablemente la mayoría de problemas de ese estilo como
como cambio climático son principalmente por las Sí, megacorporaciones, no tanto por el individuo. es- Inclusive, o sea, hay empresas que solamente empresas, una sola empresa, no te puedo decir un nombre específico, por pronto Coca-Cola, consume igual de agua y desechos que una ciudad o un país pequeño en un año. O ¿Y tú, sea, y tú entonces, cómo contribuyes ahí? ¿No consumes Coca-Cola? Yo no consumo Coca-Cola ya hace casi 20 años. y eso está perfecto, Patty, pero Coca-Cola no ha dejado de crecer porque tú hayas dejado de Bueno, tomar no, Coca-Cola. pero si lo hiciéramos todos los individuos, lo que pasa es que estamos esperando a ver quién más lo hace. Sí, si todos, por ejemplo, no tratar de utilizar lo menos posible plástico, bolsas, carrear nuestra propia bolsa, no aceptar bolsas por ejemplo, aquí que están los mercados sobre ruedas, o sea, llevas tu bolsa y que ahí te pongan todo, llevas tu topper para que te pongan tu carne, o sea, todo eso poco, poco, pero yo creo que sí contribuye. O sea, el cambio climático es de parte de la naturaleza, pero también nosotros hemos contribuido. Sí, no, o sea, de hecho es el cambio climático de hoy en día es gran parte por nuestra huella en el mundo, no tanto por la naturaleza, porque la naturaleza de por sí tiene ciertos ciclos naturales de cada X miles de años en donde va cambiando su temperatura. El problema y la razón por la que sabemos, ni siquiera queremos, la razón por la que sabemos y toda la evidencia apunta que somos nosotros, es que cambios que deberían tardar miles y miles de años tardaron menos de 200 años en reflejarse en el mundo. Entonces, entiendo el punto de que sí, estaría chido que todos dejáramos de consumir Coca-Cola. Sin embargo, cuando me refiero a nivel individual, a nivel de ti, de qué yo puedo hacer, y incluso, por ejemplo, tú, Pati, que pues tú no utilizas plásticos, tú no tomas Coca-Cola, imagino que no comes carne, porque eso también es una parte muy importante de las emisiones, las emisiones de metano, por ejemplo, de la industria Ajá. ganadera. Todo ese tipo de cosas está muy bien que las hagas. Y adelante, si te hace sentir bien, obviamente. Helion, te está sonando. Helion. Ok. Este. Puedes mutearlo, gato Castro, gracias. Y definitivamente si te hace sentir bien bajar tu huella personal de carbono, adelante. Pero sin embargo, tu participación a la resolución del problema no le hace ningún tipo de detalle, no le hace ningún tipo de mella, por así decirlo. E inclusive si todos dejáramos de consumir Coca-Cola, imagínate que empresas como Coca-Cola salen del mapa, quiebran porque todos dejamos de consumir Coca-Cola. Ujú. Los gobiernos van a seguir utilizando petróleo. Los gobiernos no les importa mucho el si tú tomas de una empresa privada o no, van a seguir intercambiándose petróleo, vendiéndose petróleo y utilizando cosas como petróleo para sus grandes megafábricas. Siempre vas a seguir utilizando tecnología, que si utilizas tecnología es un 90% seguro que las fábricas donde fabrican precisamente los componentes de tu teléfono, de tu computadora, son Ujú. creadas en una fábrica que emite mucho carbono. Entonces, de nuevo, a nivel individual no se puede hacer mucho, solo podemos hacer mucho a nivel corporativo o a nivel de protesta, no siempre está la opción esa. Y a nivel corporativo, de Estado o de manera general, ¿cuáles serían los cambios a realizar? Pues depende de la zona. Un estudio bastante bueno, no un estudio, perdón, una perspectiva bastante buena que me topé hace unos años fue precisamente de no se le puede exigir las mismas responsabilidades de huella de carbono a un país en vías de desarrollo que a un país desarrollado. ¿Por qué? Porque un país desarrollado como Dinamarca o Suecia es muy fácil para ellos que ya están produciendo cosas, bienes o servicios de tercera categoría, o sea,
ensamble, servicios que no requieren de fábricas como tal, sino que son servicios de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil para ellos, o es no mucho más fácil, sino más sencillo para ellos dejar de o reducir sus emisiones de carbono. Sin embargo, un país en vías de desarrollo como lo puede ser México, el cual es una potencia en manufactura, pues es más complicado porque precisamente toda tu economía depende de las maquilas, depende de las fábricas de manufactura, depende de las refinadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Depende del caso, depende del país. No podemos dar una respuesta porque qué bonito sería si todos los países tuvieran la oportunidad de cambiarse a cero emisiones. ¿Ya? Por ejemplo, y reducir el consumo de energía. Optar por fuentes más renovables como solar o la eólica. Me parece bien, definitivamente eso sería un paso, de hecho en México es un paso que la nueva presidenta al menos dice que quiere hacer, ¿no? Irse a energías renovables. Lo quieren Y promover, pero no lo realizan. pues acaba de entrar, entonces hay que ver, ¿no? Ya está invirtiendo en litio, quiere meterse al mercado de semiconductores, lo cual pues apunta también a energías renovables, pero es una respuesta similar a la anterior, porque también el tipo de energía que utilizas depende de para qué la estás utilizando, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, tú puedes cambiar el tipo de energía que utiliza una oficina. O sea, en lugar de utilizar energía normal de la calle de petróleo, utilizas paneles solares, te pones paneles solares y ya está, ¿no? Sin embargo, de nuevo, nos vamos a ejemplos donde hay maquilas de miles de empleados o fábricas que directamente necesitan diésel, directamente necesitan gasolina para las máquinas, directamente necesitan un montón de cosas y no podemos exigirles que consuman energía desde fuentes renovables. Y precisamente estas personas, donde están más concentradas, son los países en vías de desarrollo. Así que, ¿Ya? Sí, te entiendo sí. el punto. Y, por ejemplo, el fomentar la reforestación, que sería el plantar árboles y proteger los bosques existentes. Eso siempre, eso siempre. ¿Ya lo implementaron en su país? No, o sea, eso siempre estaría bien. Buenísimo. O sea, no, o Buenísimo. sea, sí tenemos, no me malentiendas, o sea, no somos unos malditos ecocidas, bueno, sí somos malditos ecocidas, pero tenemos ciertas zonas protegidas, sin embargo, no es como que así seamos súper efectivos a la hora de castigar a quienes construyen en manglares. Por ejemplo, aquí hay mucho manglar y precisamente está prohibido de que incluso si tú tienes un terreno en la playa, frente a la playa que es tuyo, si hay manglares, aunque sea tuyo, no puedes construir bajo ley. No lo puedes construir porque para construir tienes que destruir los manglares y eso está prohibido. Sin embargo, a la hora de ejecutarlos, a la hora de ejecutar esa ley, por ejemplo, pues a alguien simplemente se le da por incendiar, por ejemplo, el manglar o cortar, por ejemplo, el manglar o inundar el manglar y y hacer lo que parezca un accidente y dice, no, pues ya no sirve, voy a construir de repente. Entonces, pues eso. Me parece. Por ejemplo, el reducir el consumo de energía es buenísimo. Optar a fuentes renovables como la solar o la eólica sería el futuro a llegar en todos los Yo ya estados. quiero El tema como de la reforestación, que yo creo que sería importantísimo, que nos encanta sacar, pero no volver a colocar. El hecho de poder promover un transporte más sostenible. Por ejemplo, sí, de hecho, precisamente lo más efectivo para una sociedad no es solo que todos usen bicicletas, ¿no? Que eso es siempre como que mucho del speech que se da, ¿no? De que utilicen bicicletas para todo, que hay ciudades en Europa que pues, utilizan un montón de mucho, bicicletas, sí. pero de hecho, o sea, lo que se ha visto más efectivo de personas llegando a lugares más rápido, de manera más efectiva, no son bicicletas, son precisamente transportes públicos bien implementados. Pero, regresando un poco a lo de las energías, yo como estudio física, a mí me gusta la física, yo no puedo esperar más porque se comercialice la energía de fusión, o sea, no. ¿Ya? De verdad que ese tipo de energías o sea, cosas como la energía eólica y la energía solar y ese tipo de cosas
parecen de verdad juguetes con la potencia de energía que podríamos generar con estas cosas. O sea, literal, Exacto. son juguetes. Dejan Sería el, obsoletos sería al el sueño del petróleo, dejan futuro. obsoletos a todo. Y fíjate que no tanto futuro, o sea, ya es algo que, o sea, ya hemos logrado energía de fusión, obviamente, Sí, no es algo imposible, pero el problema es hacerlo que sea más barato que conseguirlo, o sea, que hacerlo, ¿sabes? Ese es ese es precisamente el el punto. punto. Ese es el Sí, sí, punto sí. complicado. Sí, Claro, ahí está la cosa, pero nos estamos acercando. Los avances, obviamente, todos los países. Fíjate que eso sí es una de las cosas. Ya sabes que a potencias como China y Estados Unidos, como que les importa poco lo que viene siendo energías renovables como la solar o la eólica. Sin embargo, la energía de fusión, precisamente por lo que promete, por eso están intentando ellos ser los primeros en hacerlo. Todas las potencias están así luchando de que quiero esta energía ya, porque o sea, el primer país que tenga esa energía va a sacar una ventaja de 10 años a los demás. por ejemplo, el tema del, habíamos dicho, el transporte sostenible, tenemos el tema de las bicicletas, que ya hay países que lo están haciendo bastante, pero el drama es la cantidad de kilómetros que tengas que avanzar. Ese es el gran problema. El transporte público, obviamente, lo mejor pensado para poder que sea más sostenible. Y el tema de los vehículos eléctricos, ¿qué tal con eso? Depende mucho. Lo más efectivo a nivel de huella de carbono se ha demostrado que es un auto en híbrido, no un auto eléctrico. Mm, Porque también, o sea, si tú tienes un auto eléctrico, si de verdad quieres hacer un bien en tu huella de carbono, tendrías que en tu casa tener tu cargador y que tu cargador sea, valga la redundancia, la batería de tu cargador sea cargada por energía solar en tus paneles solares. sería lo Entonces ya no es ideal. solo que tengas un auto eléctrico, sino también tienes que tener una casa que tenga energía renovable. Entonces, pues ya le agregas complicación. Si solo tienes un auto eléctrico, no haces nada, porque la energía que estás cargando Es la misma, sí. desde un cargador público es la misma que utilizan el petróleo de la gasolina. Sí. Entonces, lo más efectivo para una persona común que no puede costearse el auto y la casa, es un auto híbrido. Es un auto híbrido en donde consumen mucha menos energía y gasolina los dos, porque se utilizan de una manera más Efectiva, efectiva. sí. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, no me acuerdo qué modelo exactamente, pero había un modelo de carro que literalmente cargabas gasolina y esa gasolina creo que te daba para, ay, no me acuerdo cuántos cientos de kilómetros o algo así. Wow. Sí, no. Obviamente era un vehículo experimental, no era un vehículo comercial, pero ajá, Pero eso en el hacia allá futuro. vamos, ese es el punto. Sí, definitivamente. Y por cierto, dijiste algo muy interesante que es muy verdad, que es que el sistema de transporte público depende mucho de la distancia que quieras recorrer. Sí. Y ese es precisamente otro de los temas que se ha hecho en los últimos años, especialmente en los países ya desarrollados, que es crear estas famosas ciudades de 15 minutos. O sea, son ciudades Que en estén las conectadas, cuales sí. Es buenísimo. déjate de eso, son microciudades en las cuales hay todo lo que una persona debería necesitar a menos de 15 minutos en bicicleta, me parece. A pie no creo, en bicicleta me parece. O sea, de que hay cine, hay hospital, hay escuelas, hay universidades, hay oficinas, hay todo a menos de 15 minutos de cualquier casa. Esas Ahí son las ya microciudades. sería Entonces, ideal, pero el precisamente, problema es que no estaríamos hablando ya de un país subdesarrollado. sí, o sea, precisamente por eso me dan risa todas estas, no me malentiendas, yo estoy muy a favor de todas estas cosas, precisamente La idea es el llegar futuro ahí. se ve Eso de brillante. eso de las ciudades de 15 minutos, hay que revisarlo porque todavía no he leído, pero al parecer están saliendo artículos en donde ya se está haciendo análisis de algunas ciudades de ese tipo, donde los pioneros fueron los ingleses. Y al parecer no está funcionando eso. Este, Mm, al parecer no está funcionando. También voy a buscar información buenísimo. este, para, para leer Hay que eso. ver, hay que ver. Pero, por ejemplo, todos sabemos que Ámsterdam es la ciudad con más bicicletas, Países Sí, claro. Bajos, ¿no? Pero lo que hacen ellos es que las personas se desplazan en bicicleta a las estaciones de tren.
dejan estacionadas sus bicicletas y utilizan el transporte público. O sea, hacen una combinación, porque aquí alguna vez no me acuerdo si fue aquí con ustedes o dónde, ¿Mm? comenté esto. Y me dijeron, no, es que en México no es posible por las distancias, es que no es para que recorras. O sea, en Países Bajos, no toda la gente tiene tampoco su trabajo cerca, se tienen Claro. que desplazar a otras ciudades. Lo que hacen es que usan su bicicleta algunos kilómetros, la estacionan y luego se suben a los trenes. Y sabemos que los trenes son también eléctricos, ¿no? Entonces, Sí. es una combinación. Por ejemplo, en Suecia la gente Transportes camina híbridos. mucho. Hace Sí, esta la gente combinación. camina mucho. Ajá. Pero también casi en cada esquina, yo fui este año, en junio fui a Estocolmo. Y ¿Ya? y ellos tienen así como que cada determinada distancia también hay scooters. Mucha Ah, gente, Fíjate. mucha gente buenísimo. utilizando, o sea, están los paraderos de scooter, son eléctricos, nada más le metes tu tarjeta y los dejas en la siguiente estación, te acercan, pero ellos sí caminan mucho. Y Muy bien. son personas sumamente respetuosas con la naturaleza. Buenísimo. Claro, también hay que una cosa muy interesante que de hecho quiero visitar esos países, ¿no? Porque pues están muy bonitos, ¿no? Pero voy a hablar de mi zona más que nada, ¿no? Por aquí en el estado, empieza el Tren Maya, ¿no? El famoso Tren Maya que se hizo hace poco, que es un tren que conecta un chingo de cosas. El caso es de que aparte del Tren Maya que te permite ir a otros estados, creo que te permite ir hasta Chiapas desde Yucatán, aparte de eso, para que las personas lleguen al Tren Maya, lo que se hizo también en el gobierno estatal, porque el Tren Maya es del gobierno federal, lo que se hizo desde el gobierno estatal es hacer un sistema de transporte público nuevo a base de camiones eléctricos, que se llaman los IETRAM, así se llaman, y es precisamente unos camionzotes enormes que te llevan a las estaciones de tren y que tienen rutas específicas. Y es precisamente para que la gente, en lugar de decirles vengan con sus carros a las estaciones que no están muy cerca, que digamos, ¿Ya? lo que hacen es precisamente que se suban al IETRAM y los llevan a la siguiente estación. Eso es muy bueno. También, o sea, por ejemplo, en lo que es Estocolmo y en Ámsterdam, ellos combinan diferentes Claro. tipos de transporte, pero ya todo es transporte nuevo. Ya no tienen esos camiones que tiran humo que todavía aquí existen. Sí, sí, sí. Sí. Y aparte, te va a Es tener encantar. un balance. Te va a encantar Estocolmo porque no, yo en los días que estuve ahí no vi un solo papel tirado ni una basura en el piso, te lo juro. Oh, buenísimo. Yo lo que quiero ir a ver a Suiza es en toda la naturaleza, o sea, los paisajes de montañas que he visto se me hacen completamente así irreales. Por ejemplo, el tema Sí, ya hablamos de reducir el consumo de la energía, hablamos de fomentar la reforestación, promover un transporte sostenible, y del tema de reducir el desperdicio, por ejemplo, el reciclar, el compostar y optar por productos más sostenibles. Mira, fíjate, lo del desperdicio tiene que ver mucho con la red, con la distribución de riqueza, aunque no lo creas, porque se Sí, vio no, no bastante. no una causalidad, sino una correlación, quiero aclarar. O sea, no por uno pasa a la otra, sino que Un se ha efecto. visto que exactamente tiene un efecto sobre el otro. Que es que casualmente un dato, puedo estar más o menos así, me voy a ir un poco cerrando números, pero aproximadamente un tercio de la población vive en la desnutrición. Al mismo tiempo, un tercio de los alimentos son desperdiciados en el mundo. Entonces, es triste, ¿no? Que precisamente tengamos tanto desperdicio, y al mismo tiempo personas a las cuales les falta. Y cuando vemos el mapa precisamente del mundo en donde están las personas donde se concentran las personas con más desnutrición y donde están las personas donde más se desperdicia comida, es cuando vemos la distribución de riqueza, que es precisamente en los países ricos es donde Lamentablemente. más se desperdicia y en los países pobres es donde hace más falta. Por ejemplo, el otro que podríamos agregar sería el adoptar dietas sostenibles para reducir el consumo de carnes y productos con alta huella de ¿El carbono. adoptar qué, perdón? El adoptar dietas sostenibles.
Ah, dietas sostenibles. Hace rato que comenté de que no tomaba Coca-Cola, Satán comentó acerca de que no consumía yo carne. Carne sí consumo lo menos posible, pero mira, hay algunos informes, algunos estudios todavía no son muy concluyentes. ¿Ya? En este momento no te puedo dar el doy, ¿No? ¿De qué? pero se han hecho estudios acerca de que si se sustituyera todo lo que es la ganadería por agricultura, también habría una cuota, ¿sí? ¿Por qué? Mm, Porque sí, sí se por, puede. por- El problema es que no, sí se podría. El problema es que no es viable. Porque ocurre que existen una cantidad de listas de enfermedades crónicas que la gente no puede optar por el tema de convertirse en vegetariano. claro, No sí, todos lo pero podrían aparte de lograr. eso, exacto. Por ejemplo, una dieta vegana, ¿sí? Son carentes, por ejemplo, tienen carencias de vitamina B12, por ejemplo. Exacto. Y a veces dicen que la pueden sustituir, que se la pueden aplicar, ajá, pero no todas las personas llevan una dieta adecuada. De hecho, también, por ejemplo, las que antes eran vegetarianas, tenían muchas carencias también a nivel óseo. De hecho, Este, tengo precisamente fui vegano un tiempo y precisamente ya no soy vegano, quiero aclarar. Pero investigando sobre el tema, hablé con doctores, me informé mucho y lo que aprendí precisamente desde el lado de la parte médica fue que el doctor me dijo, no porque seas vegano o seas vegetariano quiere decir que estás llevando una dieta saludable. La mayoría de personas, independientemente si son veganas o no son veganas, llevan una dieta que no es óptima. Sin embargo, estoy de acuerdo con que tenemos que llevar mejores dietas. Siempre voy a estar de acuerdo con eso. El problema no es tanto en qué se debería de hacer, el problema radica en cómo lo deberíamos de hacer. Porque para una persona, y de nuevo, todo esto, yo sé que soy muy así de, ay, ya cállate el hocico, pero No, tenemos no se le varias. puede exigir, no se le puede exigir la misma rigurosidad en dieta a cierto tipo de personas precisamente por su posición socioeconómica. No es el mismo acceso a una dieta que tiene una persona de clase baja a la que tiene una persona de clase alta. Ahora, de que hay alternativas, cualquier persona, sea vegana, vegetariana, carnívora, cualquier persona puede llevar una dieta saludable y cualquier persona puede llevar una dieta que no es óptima para ellos. Ahora, los sacrificios que tienes que hacer para alcanzar ese punto, dependiendo de la dieta que tienes, también hay que considerarlos. Por ejemplo, te van a decir muchos veganos, y te lo digo porque yo estuve en esa comunidad, te van a decir muchos veganos, no, tú puedes ser vegano barato. No, y dije, ay, vegano y barato, ¿no? Eso yo quiero. Y precisamente lo que era vegano y barato era una de dos. O era una dieta súper aburrida, súper sosa, que tú dices, oye, estoy en el ejército porque estoy comiendo pura caca, ¿no? Sí. O era directamente que tú crezcas tus propias cosas, ¿no? En tu casa. Y lo cual, pues, quieras o no, requiere que te armes un pequeño invernadero, Sí. que tengas tierra fértil, o sea, si estás en medio de la ciudad te va a ser imposible. O sea, entonces los sacrificios Hipotónico. que se tienen que hacer. Entonces, si yo fuera rico, pues yo me hago una habitación entera como un invernadero, le pongo 10 toneladas de tierra fértil, Se les pongo podría, por regaderos así. supuesto. Entonces, depende mucho también, o sea, lo que deberíamos hacer todos, deberíamos tener dietas sostenibles, pero lo primero que se tiene que hacer, fíjate, y siempre es una cosa que viene en todos lados, lo primero que se tiene que hacer para resolver, porque al fin y al cabo cuando discutimos esas cosas es porque queremos resolverlas, pero si de verdad queremos resolver estas cosas, lo primero que tenemos que acatar es la desigualdad en la riqueza, la distribución en la riqueza de cualquier país. Porque en el momento precisamente tú evalúas las personas con mayor acceso a educación, con mayor acceso a un montón de cosas, a mejores dietas, a mejores alternativas energéticas, a mejores X o Y. Siempre son países que tienen una distribución de riqueza más equitativa en comparación a los demás.
Exacto. Por ejemplo, no todas las personas se pueden convertir en veganas, número uno. Tenemos Claro, claro. anemias severas por deficiencia de hierro y vitamina B12. Tenemos, por ejemplo, alergia o intolerancia múltiple a alimentos vegetales. Tenemos Y personas hay con personas que no enfermedades, pueden consumir carne. también tenemos Claro, claro. enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos insuficiencia renal que son crónicas avanzadas, que no pueden cambiar esa carne. Tenemos que personas con desórdenes de metabolismo que son súper raros. Por ejemplo, está hay uno que es súper raro mencionarlo que se llama fenilcetonuria. Fenilcetonuria, ajá. Exacto. Por ejemplo, tenemos el problema de salud mental o trastorno alimenticio. Tenemos niños pequeños o mujeres embarazadas con problemas nutricionales también. Enfermedad celíaca. Enfermedades celíacas. Personas que se hicieron una operación gástrica. Tenemos por montones, por seguir mencionando. Claro, Tenemos claro, una anemia definitivamente. ferropénica. Que- La osteoporosis o deficiencia de calcio. Que no se nos olvide que somos omnívoros, no somos herbívoros. O sea, Exacto. o sea, una cosa sería si fuéramos herbívoros y de repente hace unos siglos o hace unos pocos miles de años comenzamos a comer carne y ahorita lo queremos dejar ahí sería mucho más fácil. El problema es que ya somos seres omnívoros desde hace muchos cientos de miles de años. Entonces, querer cambiar la dieta, podemos hacerlo porque somos omnívoros y podemos agarrar, bueno, la gran mayoría de personas puede sustituir las decadencias de una dieta vegana con otro tipo de cosas o con suplementos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin Pero embargo, ¿Cómo? aparte hay algo, la calidad de la proteína cárnica es muy diferente a la proteína vegetal. Demasiado. claro, claro, claro. Y aparte, o sea, aunque lleven el mismo nombre, acuérdate que hay estereoisómeros. Aunque Sí. Sí, sí, sea, sí. si es en forma de espejo, Recordemos que ajá, los nutrientes absorbidos por la carne en nuestro metabolismo digestivo ocurre que no son lo mismo que consumirlo mediante suplementos, porque los niveles de absorción son menores. Sí, de nuevo, todo eso y toda dieta, independientemente, porque de nuevo podemos hablar precisamente de dietas que incluyen carne y aún así la mayoría de personas no come bien, o sea, pese a que comen También. carne. Entonces, sin embargo, o sea, una dieta en general, independientemente si es vegana, carnívora, omnívora, o sea, una dieta en general, para que sea buena, tiene que ser planeada a nivel personal para cada persona. El problema precisamente es que las personas no tienen ni el tiempo, ni los recursos, ni las ganas para planificar a tal punto lo que van a comer. Porque de nuevo, o sea, que no se nos olvide que desde Es hace carísimo. 200 años, 250 años, lo que hemos priorizado es la eficiencia. Pese a que, fíjense, un dato muy real es que los seres humanos de ahorita somos 60% más eficientes que hace 50 años a nivel promedio, obviamente, no voy a decir que, claro, a nivel promedio. Sin embargo, ganamos mucha menos riqueza pese a que somos mucho más eficientes que nunca, por precisamente todo lo que hemos estado concentrándonos es en ser mejor, ser más rápidos que nuestro competidor, dar más resultados y todo esto, y hemos ido recortando partes esenciales de nuestra vida o de lo que era una vida normal hace 100 años, Sí. que es tener cierto tiempo libre, tener cierto tipo de recreación, tener ciertas conexiones de amistades, de familia, etcétera. Hemos ido recortando ese tipo de cosas, ese tipo de tiempo. Pensar en lo que vamos a comer también es parte de ese tiempo para seguir trabajando, para seguir siendo eficientes y todo eso. Entonces, la mayoría de personas, con mucha razón, cabe aclarar, van a decir, ¿por qué voy a perder tanto tiempo en simplemente planificar qué es lo que voy a comer? Mejor simplemente agarro lo primero que tenga a la mano, que me sea barato y que no me haga perder tiempo y ya está. Literalmente. Habías mencionado, Lev Satan, que el exigir políticas climáticas. Lo encontré buenísimo, el poder apoyar, unirse de alguna manera, apoyar leyes y acuerdos internacionales, como uno de los acuerdos que es conocido, que se llama Acuerdo París. Lo encontré buenísimo, que la idea es apoyar cuando salgan este tipo de cosas, apoyar este tipo de leyes. El problema es que siempre las leyes las someten a un partido
Y a veces el proyecto de partido, uno no lo apoya. Claro, sí, el problema es también eso es otro problema, ¿no? La politización de absolutamente todo. Ya no hay iniciativas que sean por parte de los dos partidos, porque Exacto. normalmente en un país son 2 o 3 partidos los que dominan frente a todos los demás, ¿no? O sea, en comparación a todos los Sí. demás. El caso es de que ya no hay iniciativas que sean por parte de todos los partidos. La mayoría de iniciativas tienen una etiqueta de progresista o de conservador o de azul o de rojo o de derecha o de izquierda. Ya no hay un vamos a luchar contra el cambio climático porque es lo correcto. Ya no hay un vamos a asegurarnos de las garantías individuales porque es lo correcto. Ahora es quiero luchar por el ambiente porque soy de izquierdas, o es a mí no me importa el ambiente porque soy de derechas. O sea, ese es el problema, la politización de todo. Ya una persona de derechas, una persona de izquierdas, no pueden tener una idea en común porque se acusan de ser el otro y eso no les gusta. Yo ser de derechas, yo ser de izquierdas, nunca sería un chingado progre o un chingado conservador. O sea, se me hace muy lamentable el estado político Eso lo del mundo encuentro actual. malísimo, porque sabiendo que en temas políticos deberían facilitar a favor de todos. Deberían tener leyes políticas en los dos proyectos, sea de cual sea el partido, que sea a beneficio de la salud humana. Y no lo estamos haciendo. Lamentablemente se están acaparando con este tipo de promociones que nos ayudan a nuestra salud con el tema del cambio climático, por ejemplo, y son parte de uno o son del otro, como estaban mencionando. Y lo encuentro De algo hecho, totalmente ilógico. curiosamente, en Gato, México, y aquí Pati no me va a dejar mentir, México está atravesando un panorama político bastante complejo y bastante interesante hasta cierto punto. Porque pon tú de que durante los últimos 100 años hubieron solamente 2 partidos, los cuales supuestamente eran contrincantes. Estaba pues el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que eran los revolucionarios, y el Partido Acción Nacional, que eran los de derecha conservadora. ¿Ya? Y el caso es que estos güeyes, como nos los pintaron en la historia, es que eran los contrarios, de que así se odiaban y que son muy ideas muy distintas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Apenas vieron que entró un tercer partido, que es el partido Morena, un tercer partido que peligraba su hegemonía. Lo que hicieron los supuestos rivales de hace 100 años fue unirse, haciendo una alianza para derrotar al tercer partido, que no lo terminaron logrando, terminó ganando de todas maneras el tercer partido. Pero imagínate qué tan poco valen los valores hoy en día de un partido político que, con tal de no perder su hegemonía, se unen a su peor enemigo. Sí, O sea, sí. de hecho hace poco, no sé en Chile, pero aquí hasta hace poco, las terapias de conversión a personas Oh, homosexuales sí. todavía eran legales. ¿Podrías creer eso? Sí. Dame un segundo. Y Dame un segundo. Dale. Para poder cambiar ese tema hacia otro. Hasta aquí dejamos el tema del cambio climático y el calentamiento global y tratando de evaluar. Yo tengo algo que agregar, Gato. Vale, porque vale. hay algo que me tiene muy molesta en estos días. Por ¿Qué cosa? ejemplo, lo que sucedió en España, que enseguida salen los conspiracionistas a decir que sí es el proyecto BIM, que sí es el HARP. Ay, sí, eso es sí muy lo loco. escuché. Están desviando la mirada de lo que es realmente un problema que nos atañe a los humanos, y que de hecho nos involucra a todos, y que nos está quitando también la vista de quiénes son realmente los responsables, o sea, no, en parte nosotros, pero como sí comentabas, los gobiernos, ¿sí? Por Sí. ejemplo, ahorita tenemos al señor Elon Musk, Sí. no sé, no, ya haciendo con todo un plan para ir a conquistar otros planetas para cuando se acabe la Tierra, cuando él es parte del problema que está acelerando el cambio climático, porque todas estas pruebas, ¿sí? De sus cohetes están lanzando emisiones, ¿sí? Y son toneladas de carbón que
están lanzando sus cohetes. Y no le estoy diciendo de gratis, ¿sí? ¿Ya? Antes de hablar, consulté, ¿sí? Algunas fuentes y sí hay daño al medio ambiente, o sea, sí son toneladas de emisiones de carbono, ¿sí? Con cada prueba que hace con sus cohetes. Ajá. Oye, Pati, Perdón, ¿Qué aquí pasa? ocurre que el paracetamol no relaja los músculos, pero sí te puede ayudar para poder aliviar el dolor muscular simplemente. Perdón, ahora sí. oye, Pati, pero es que tú no sabes la razón por la que Elon Musk está tan emocionado y tan, apresurado por irse y por conquistar Marte, es porque precisamente él va a ser el primero en irse. O sea, claro, obvio, hasta yo, si yo sé que, yo voy a ser el primero en irme, pues ahorita voy a Marte. O sea, ese es precisamente el problema de Pero que, le está importando muy poco que él es parte de la destrucción de este planeta. Sí, claro, claro. aparte, ojalá y se vaya, ¿sí? Porque hay cosas que User, tienes mucho ruido. tiene ruido de fondo. Ajá. Hay algo que yo leí un artículo acerca de cómo funciona el cuerpo humano en el espacio, ¿sí? ¿Ya? Y hasta la fecha, por ejemplo, no sabemos, normalmente no nos dicen que se les acumula el agua en la cabeza, que tienen sí. problemas muy graves de salud, ¿sí? Sí. Entonces, no es solamente construir la infraestructura para llevar, creo que eso es lo de menos, ya sabemos que tenemos la capacidad de hacer los seres humanos proezas de ese tipo. Sin embargo, nuestro cuerpo está moldeado a las condiciones terrestres y tú como físico lo sabes, Sí. la presión, la atmósfera, claro. todo eso que nos ha moldeado y que no lo hay en otros lugares, que lo podemos crear de manera artificial, pero vamos a ser totalmente dependientes, ¿sí? De un espacio que necesita recrear esas condiciones, estar enclaustrados ahí, o sea, no es nada más el ir a vivir a otro planeta. A mí me parece que está todavía no estratégicamente en cuanto a la logística, sino a nuestro cuerpo. Ajá. Sí. No, Ese es el sí. problema. Ahora, si su mentalidad nada más es, yo fui el primero que llegó, pues qué pobre, porque qué partida nos está dando a todos, ¿sí? Con sus puetecitos. Claro. Con De sus hecho, carros. Pati, precisamente porque me emociona mucho el tema de terraformar, no porque quiera irme del mundo, sino porque simplemente es un tema muy interesante que me apasiona. Los exoplanetas también me apasionan mucho. Interesante. Y precisamente yo he estudiado mucho todas las hipótesis o técnicas hipotéticas que se utilizarían para terraformar un planeta como Marte. Y todos esos métodos para terraformar a Marte son mucho más complicados de lo que costaría simplemente arreglar la atmósfera de nuestro propio planeta. O sea, literal. O sea, de que hay una parte de la población está tan emocionada por, ya queremos terraformar Marte, cuando no se dan cuenta. Incluso hay muchos ricos, porque aquí hay algo muy interesante que hay que decir. Muchas veces creemos que los ricos son genios malvados, los cuales planean siempre algo malvado, lo cual es verdad hasta cierto punto, pero muchas veces son simplemente estúpidos. O sea, la gente rica no quiere decir que porque sea rica es inteligente. Entonces, precisamente muchos de estos, incluido Elon Musk, buscan precisamente la terraformación de Marte, y se plantan la medalla de héroe cuando es mucho más sencillo arreglar el planeta en el que él vive. No lo hace porque una de las cosas para arreglar el planeta, y precisamente el argumento para esto se los he venido diciendo hace mucho, una de las cosas para arreglar el planeta es la redistribución de riqueza. Lo que él quiere hacer en su fetiche raro de su cabeza es precisamente ir a un planeta nuevo en el que no hay ni un solo pobre para